Vamos a empezar la sesión, porque además me gustaría que, no es que me gustaría ir rápido, sino que quiero ir un poco ágil para que cuando termine la sesión podamos dedicar un ratito a hacer alguna pregunta, porque estoy seguro, voy a tocar muchas cosas y estoy seguro de que surgirán preguntas. Entonces, me ha presentado perfectamente Wilkins, no voy a perder más tiempo con esto. Trabajo como especialista de datos en Product Hackers y soy embajador, orgulloso embajador de marca de SiteGround. Podéis seguirme en todas las redes sociales, pero básicamente en Twitter, que es en la que estoy más activa, como Pablo Moratinos. Y me gustaría empezar la sesión hablando de métricas. Hoy vamos a hablar de algunos consejos, algunos tips sobre analítica orientada a e-commerce. No solamente a e-commerce, porque ya veremos que mucho de lo que vamos a aplicar puede estar orientado también a cualquier tipo de negocio que tenga un momento de conversión de objetivos muy definido, como puede ser el envío de un formulario. Lo que vamos a ver se va a poder adaptar perfectamente. Pero para seguir un poco los ejemplos con los que voy a ilustrar todo, nos basaremos en e-commerce. Ya os digo que luego al final, si queréis, en las preguntas podemos aclarar algún matiz, pero se puede aplicar a mucho otro tipo de negocios digitales. Y quiero empezar con las métricas, no porque vaya a explicar cuáles son las métricas más importantes en el mundo del e-commerce, aunque sí que voy a hablar de 4 o 5 métricas muy importantes. No quiero alargarme mucho con esto porque hay un montón de contenidos en Internet hablando de esto. Incluso en el propio curso que mencionaba ahora Wilkins, hay una especie de huevo de Pascua en el que os regalamos, además del curso, un descargable, un Google Sheets, con un montón de métricas muy interesantes que podéis medir orientadas por verticales o por tipos de negocio, ¿no? Y yo creo que con eso se cubre un poco esa necesidad y no quiero perder más tiempo con eso. Pero sí quiero hablar ahora de algunas métricas importantes porque van a surgir, vamos a verlas a lo largo de la sesión y pues quiero que estén claras desde un principio, ¿no? Entonces, ¿de qué métricas vamos a hablar? Fundamentalmente vamos a hablar de usuarios y sesiones. Un momento que me voy a organizar por aquí las ventanas para poder ver el chat también y que si hay alguna cosa que surge, pues poder verla. Decía, una fundamental y obvia, yo creo que es usuarios y sesiones, donde lo que estamos haciendo es, de alguna forma, identificar o contabilizar a los visitantes que tiene nuestro sitio, que son los usuarios, y por otra parte las sesiones, que son todas esas sesiones de navegación. Un usuario, un visitante, puede venir a lo largo del tiempo de forma reiterada a nuestro sitio en varias ocasiones y cada una de esas ocasiones será precisamente una sesión. Vamos a hablar también de otra métrica que son las conversiones, que es simplemente el cumplimiento de objetivos. Hablando de un e-commerce, es obvio que la conversión principal es la venta. Luego también puede haber microconversiones o microobjetivos que se cumplen antes de esa venta, como puede ser la visita de una ficha de producto, el añadir un producto al carrito, reproducir un vídeo de una ficha descriptiva de un producto, cualquier cosa de estas. Pero fundamentalmente, cuando hablemos de conversiones, en la sesión de hoy estaremos hablando de ventas. Relacionado directamente con estos dos aspectos, con los usuarios, las sesiones y las conversiones, está la tasa de conversión, que ahora voy a profundizar un poquito en esta métrica porque es de las más importantes probablemente. El promedio de ingresos por compra, que podríamos llamarlo de una forma muchísimo más... He utilizado este concepto o esta forma de definirlo porque es el nombre de la métrica en Google Analytics 4, pero la forma más habitual con la que nos referimos a ella es el valor de la cesta media, que es la media que compra cada usuario, cada cliente de nuestro sitio. Y finalmente, la recurrencia, ¿verdad? Que la recurrencia no es otra cosa que el promedio de transacciones por comprador en el periodo en el que estamos analizando. Habitualmente la recurrencia, cuando hablamos de ella en e-commerce, solemos hablar de una recurrencia en un plazo anual, habitualmente. Decía que iba a entrar un poquito más en detalle en el tema de la tasa de conversión o conversion rate. Lo pongo en inglés, conversion rate, porque quiero acercarlo un poco al acrónimo o la abreviatura que se utiliza habitualmente, que es CR, ¿no? Para hablar de la tasa de conversión. CR, que os sonará también a CRO, que no es más que todas esas tareas de optimización de la tasa de conversión que se pueden hacer en un sitio web para mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Hoy hablaremos también un poquito de estos procesos de CRO. ¿Cómo calculamos el conversion rate? Es una de las fórmulas más sencillas que tenemos. En ellas hablamos de conversiones o ventas dividido por visitas y lo multiplicamos por 100 para obtener un valor en porcentaje. Sin embargo, veréis, aquí viene un poco el debate, que en algunos sitios los miden como conversiones dividido por usuarios.
y multiplicado por 100. Es decir, no por visitas, sino por usuarios. Y nosotros tenemos que elegir cómo vamos a medir esa tasa de conversión o qué tasa de conversión es la que vamos a utilizar, qué fórmula de la tasa de conversión es la que vamos a utilizar en los análisis de nuestro sitio. Y aquí hay mucha gente que se queda un poco con esta cara, ¿no? Vale, pues, ¿qué tengo que elegir? ¿Tengo que elegir visitas? ¿Tengo que elegir usuarios? ¿En base a qué tomo esta decisión? ¿No? Porque el valor varía muchísimo. Pensad que antes decía que un usuario que visita, por ejemplo, 3 veces nuestro sitio para comprar, pues habrá creado 3 sesiones, habrá contabilizado 3 sesiones cuando solamente era un usuario. Fijaros el impacto que tiene eso en el porcentaje que estamos calculando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir si queremos medir nuestra conversión en base a visitas o en base a usuarios? Bueno, pues hay una fórmula que tiene que ver un poco con qué estamos analizando, ¿no? En el caso de que estemos analizando campañas, habitualmente utilizamos la fórmula de visitas, de sesiones, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque generalmente las campañas de publicidad están muy orientadas a la conversión directa y la conversión se produce en la sesión que proviene de esa campaña. Luego veremos que aquí podemos matizar. Pero si estamos analizando campañas, lo ideal es que utilicemos la fórmula que tiene en cuenta las visitas y si analizamos experiencia de usuario, ya utilizamos como dividendo o como divisor, perdón, el valor de usuarios. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Si estamos analizando campañas, utilizamos la primera fórmula. Si estamos analizando la experiencia de usuario, utilizamos la segunda. Relacionado con todas estas métricas que estábamos hablando, la métrica fundamental de cualquier negocio, pero sobre todo de cualquier e-commerce, es ingresos, ¿vale? Es el fajo de billetes que tenemos ahí. ¿Cómo calculamos esta métrica? Pues tiene una fórmula muy simple, que a mí me gusta ponerla así con emojis, que no es más que tráfico multiplicado por la tasa de conversión, multiplicado por el valor de la cesta media y multiplicado por recurrencia. Con toda esa fórmula, lo que obtenemos son los ingresos. Si estamos valorando o evaluando la recurrencia anual, estaremos evaluando los ingresos de nuestro sitio anualmente. Y fijaros, me gusta mucho esta fórmula porque me permite separar un poco los puntos de contacto de los usuarios con nuestro negocio, porque el primer elemento, la parte de tráfico, está muy relacionado con nuestros esfuerzos en adquisición de usuarios. Normalmente, campañas de publicidad, actividad en social media, email marketing, cualquier herramienta de captación de usuarios que hagamos, se multiplica por la tasa de conversión, que es una métrica que depende fundamentalmente de nuestro sitio web y normalmente entre los seguidores de estos webinars, habitualmente WordPress, obviamente. El valor de la cesta media también es un elemento que siempre va a estar matizado por lo que nosotros estemos ofreciendo dentro de nuestro WordPress, dentro de nuestro sitio web. Si a los usuarios les interesan mucho los productos relacionados o los productos complementarios, añadirán más productos a la cesta y, por tanto, el valor de la cesta media se incrementará. Y, finalmente, la recurrencia, que tiene que ver, sobre todo, con todas aquellas herramientas que hacemos de retención de los usuarios, de fidelización, habitualmente email marketing, porque en un e-commerce podemos hacer dos tipos de estrategias orientadas a fomentar esa recurrencia. Habitualmente es o bien remarketing, usuarios que ya han estado en nuestro sitio y que además han comprado, o bien campañas de email marketing a través de los datos que capturamos cuando se hicieron clientes. Vamos a analizar un poco, vamos a dividir la sesión en una parte en la que vamos a hablar del análisis de los procesos de adquisición y luego del análisis de los procesos de conversión, ¿no? Que sería un poco esta parte final. La parte de recurrencia la dejo para un próximo webinar porque la verdad es que dentro del mundo de la recurrencia las estrategias analíticas son un poquito más avanzadas y no quiero liar mucho la sesión de hoy porque si no nos vamos de tiempo. Pero sí que voy a hablar de las dos partes más importantes que son adquisición y que es conversión y muy enfocado sobre todo en el periodo que se nos viene ahora. Estamos en plena semana de Black Friday y nos va a servir muy bien para poner en marcha algunos procesos analíticos que nos ayuden a aprender a mejorar de cara a la campaña de Navidad, que en el mundo e-commerce es muy potente, ¿no? El otro día hablaba con un cliente en Product Hackers que tiene un e-commerce y me decía que, oye, que no experimentemos en este periodo de Black Friday porque para nosotros decía, ¿no? El cliente, para nosotros es tan importante que el 60% de la facturación que hacemos anual la hacemos en esta semana de Black Friday, ¿no? Pues imaginaros los nervios, ¿no? Ante empezar a hacer cosas raras en la tienda. Pero, sin embargo, es un momento muy bueno para hacer experimentación, para analizar, para aprender cosas, porque hay muchísimo más tráfico y, sobre todo, tráfico mucho más activo a nivel de conversión del que tenemos habitualmente. Entonces, yo soy muy fan de que experimentemos y de que hagamos
no sé si pruebas, pero por lo menos que analicemos cosas que nos ayuden a mejorar en este periodo de Black Friday, siempre, como digo, orientado a aprender cosas para Navidad. Y en este proceso de adquisición, pues una parte importante, obviamente, va a estar en el análisis de campañas, ¿no? Y en concreto voy a hablar de las campañas de email porque habréis visto en vuestros buzones que ya desde finales de la semana pasada, pues os habrán abrasado absolutamente a emails en el que ya se empieza a hablar del Black Friday. Cuando acabe el Black Friday tendremos el Cyber Monday y cuando nos hayamos recuperado de todo esto, como os decía, empezaremos con las campañas de Navidad. Entonces, luego voy a hablar de las campañas de ads, pero me gustaría empezar con las campañas de email. Es probable que estéis utilizando herramientas de email marketing. Nosotros en SiteGround tenemos una herramienta de email marketing muy interesante a la que podéis acceder si sois clientes. Podréis ver en el panel de cliente cómo desde ahí tenéis la posibilidad de adquirir el servicio. Pero además de la herramienta propia que tenemos en SiteGround, existen otras que son proveedores especializados, como por ejemplo esta captura que estáis viendo que es de MailerLite, en el que os habréis fijado que cuando estáis diseñando una nueva campaña, en la primera pantalla de los detalles ya tenemos la posibilidad de escoger dos ajustes que son muy importantes, que es el de tracking de las aperturas de los correos y el de añadir a los enlaces que nosotros coloquemos dentro del email parámetros UTM, ¿vale? La parte de tracking de aperturas no funciona en el 100% de los casos. Va a depender mucho del tipo de software y el tipo de dispositivo que esté utilizando el usuario que está abriendo el correo. Pero, en una parte muy importante, sí que funciona perfectamente ese tracking. Lo hace mediante un píxel que cuando el usuario abre nuestro correo, ese píxel se carga en el servidor de MailerLite, en este caso, y MailerLite sabe que ese correo ha sido abierto. Y luego, además, cada vez que yo añado un botón o un enlace a mi correo electrónico, ese enlace automáticamente se le añaden una serie de etiquetas, de parámetros UTM, que nos van a permitir después hacer un tracking, hacer un seguimiento de todos los clics que se realizan en esos botones en el sitio de destino, por ejemplo, en la página web a la que llevan esos enlaces, ¿no? Y vamos a poder saber qué tráfico es el que ha llegado a través de ese botón, a través de ese enlace, gracias precisamente a los parámetros que están relacionados con medio, fuente y campaña en UTMs. Tengo un webinar específicamente sobre parámetros UTM aquí mismo en SiteGround. Podéis ir un poco al histórico de webinars, yo creo que es de hace un año o un año y medio, en el que vais a poder ver un poco el uso avanzado de todos los parámetros UTM. Cuando estamos trabajando con nuestra campaña, incluso una vez que ya tengáis hecho el email para la campaña del newsletter, vais a poder de nuevo revisar que tenéis todos los ajustes abiertos. Si se os ha olvidado al principio del diseño de la campaña, en la parte final, cuando se va a enviar, se puede volver a ajustar todo esto. Además de esto, estas herramientas como MailerLite, ahora veremos el ejemplo de MailChimp, pero en el caso de MailerLite ya tenemos también ciertas analíticas internas que son muy interesantes, ¿no? Obviamente está la parte del volumen de emails que han sido enviados y si hemos activado el tracking, el volumen que ha sido abierto, el volumen de enlaces en los que se ha hecho clic, la cantidad de usuarios que se han desinscrito de nuestro correo electrónico y el tema del spam, ¿no? Todo esto lo podemos ir controlando, digamos que los marcados como spam. Todo esto lo podemos ir controlando desde los paneles analíticos de nuestras herramientas, que son más o menos completos, pero en general son bastante interesantes. Y aquí ya tenemos el primer aprendizaje, que es el poder ir experimentando con aquellos asuntos de correo que obtienen tasas de apertura superiores a la media. En algunas de estas herramientas nos dan datos sobre la media del sector al que estamos nosotros asociados, digamos, al que estamos identificados, y nos va a decir el rendimiento que tienen de apertura en nuestras campañas frente a esas medias del sector, ¿no? Y es bastante interesante a la hora de saber si yo estoy dentro de la media o no. Aquí, por ejemplo, estáis viendo pues, unas tasas del 55, 59, 61% de apertura, que están bastante bien y en general son bastante superiores a los que nos vamos a encontrar en el sector e-commerce, ¿no? Porque se generan muchísimas suscripciones y luego pues depende un poco de la recurrencia que tengamos simplemente por la naturaleza de nuestro propio producto. Esto puede ser superior o inferior, ¿no? Pero en este caso son unos valores bastante interesantes. Además de estas analíticas básicas y simples, no son particularmente accionables, salvo lo que os decía un poco hasta aquí, la parte más experimental de los asuntos de los correos. Después tenemos el de la cantidad de clics que están recibiendo los enlaces que tenemos en nuestros correos, ¿no? Vamos a poder ver el número total de clics que han recibido y el número de clics únicos, que serían usuarios que han hecho clic.
ya veis que no siempre coincide y esto es porque hay usuarios que reabren nuestros correos para volver a hacer clic en un enlace en el que ya hicieron clic en otro momento y quisieron avanzar. Aquí vemos el enlace que recibe el clic, pero tú puedes haber colocado en un mismo correo varios enlaces a un mismo punto, por ejemplo, varios botones de comprar un producto a lo largo del correo. Y es importante saber no solamente la cantidad de enlaces o la cantidad de clics que ha recibido ese enlace, sino qué enlace era concretamente. En este caso estáis viendo una miniatura, muy miniatura de un correo, pero ahora lo amplío un poquito más. Fijaros que en azul estamos viendo el botón que venía en el correo y por encima tenemos una pequeña barra que está midiendo dentro del total de clics que ha recibido el email, qué porcentaje de los clics han sido sobre este botón, ¿no? Y en este caso, este correo que tiene 2 botones, estoy viendo el porcentaje que tiene cada uno de ellos. En un caso es un 33% y el otro un 67% aproximadamente de clics, ¿no? Estoy viendo que el segundo botón ha funcionado muy bien. En este caso es un correo electrónico que tiene 2 idiomas en el mismo texto. El segundo idioma ha funcionado mejor, pero podéis extrapolarlo a cualquier otro tipo de llamada a la acción y validar cuál era la llamada a la acción más atractiva o que estaba mejor situada en el correo, ¿no? Y hay un aprendizaje también implícito. Del mismo modo, podemos conectar, y esto es muy interesante, no todo el mundo lo tiene hecho así, podemos conectar nuestra herramienta de email con nuestro e-commerce, de tal manera que podemos saber, podemos trazar desde el propio herramienta de email, podemos trazar, digamos, la efectividad que tenemos entre los usuarios que siguen esos enlaces y la conversión que tienen. Es decir, MailerLite, en este caso, puede saber la tasa de conversión que tiene los clics que está recibiendo los enlaces de mi correo. En este caso, como veis, tenemos una media de conversión de un 12%, en este ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Podemos saber qué se ha gastado cada suscriptor y el porcentaje de conversión respecto al total de suscriptores que tenemos. Antes os decía, adelantaba que íbamos a poder ver también información similar en MailChimp. MailChimp tiene también métricas o analíticas muy similares a lo que estábamos viendo en MailerLite, ¿no? Particularmente pienso que MailChimp ha pasado un poquito de moda y que hay otras herramientas un poquito más avanzadas, pero en cuanto a utilidad a nivel de seguimiento, tiene opciones de tracking también muy interesantes. Aunque tengo que decir que habitualmente estas herramientas de tracking solamente están disponibles para las cuentas de pago, no están dentro de la parte más de los servicios gratuitos, ¿no? De la parte freemium de estos servicios. Obviamente, cualquier acción que comienza en nuestra herramienta de email marketing y termina en nuestra web puede ser, por supuesto, traqueada, podemos hacer seguimiento de ella directamente desde nuestros informes de Google Analytics 4. Y fijaros que en esta captura estoy hablando o he señalado con esa flecha roja el informe de adquisición de tráfico. Los reportes estándar de Google Analytics 4, dentro de lo que es el life cycle o ciclo de vida que tendréis en vuestros informes, están divididos en una especie de embudo de conversión, que es la parte de adquisición, interacción, monetización y retención, que podríamos llamar también fidelización. Como veis, digamos que serían 4 partes o 4 niveles dentro de un embudo de conversión clásico. Los de adquisición están divididos en 2 informes, tenemos un resumen, pero luego tenemos 2 reportes, el de adquisición de usuarios y el de adquisición de tráfico. Y esto está muy relacionado con lo que comentaba antes al principio a la hora de calcular la tasa de conversión. ¿Qué queremos analizar? ¿Visitantes o visitas? Si estamos hablando de campañas, lo más adecuado es analizar visitas, ¿vale? Que es donde se produce la conversión. Aunque si estamos analizando comportamiento de clientes o de potenciales clientes, tiene mucho más sentido utilizarlo mediante adquisición de usuarios. Sobre todo si nuestros esfuerzos están orientados a la identificación de nuevos clientes para nuestro negocio, ¿no? Pero en este caso, como estamos un poco más hablando de campañas y entendemos que los suscriptores de nuestro correo ya son compradores o al menos ya es gente que conoce nuestro sitio web, vamos a trabajar un poco en analizar cómo es su comportamiento en sesiones y no tanto cómo es el de captación de usuarios. Y dentro de este informe de adquisición de tráfico que os comentaba, que está en el que estamos midiendo las sesiones, pues tenemos en la parte inferior, sobre todo, donde aparece la tabla, en todos los reportes tenemos habitualmente un gráfico de líneas, un gráfico de barras y debajo tenemos una tabla en el que lo que tenemos es una foto fija de todos los valores del periodo de análisis en el que estamos evaluando. Por defecto, en este informe, en este reporte de adquisición de sesiones de tráfico, lo que tenemos es una tabla con los grupos de canales y luego un conjunto de métricas relacionado con el comportamiento de los usuarios por canales
en esas sesiones, ¿no?, que estamos midiendo. Y aquí tenemos, pues como podéis ver, el tráfico directo, las búsquedas orgánicas, cross network, el tráfico no asignado, referral, email, bueno, toda una serie de canales que pertenecen a la agrupación de canales por defecto de Google Analytics 4. Y vemos a la derecha todas las métricas asociadas con ellos. Fijaros que en este caso yo me he llevado las métricas a la derecha porque esta zona de métricas, este espacio de la tabla de métricas, en realidad es un scroll lateral que podéis mover en vuestros informes. Y vais a poder comprobar que a la derecha de todo, las últimas métricas que tenemos son en concreto la métrica conversiones y total de ingresos. Que si estamos midiendo como conversión únicamente las ventas, esta columna lo que estará reflejando será, esta última columna, la de conversiones, lo que está reflejando precisamente son la cantidad de ventas de nuestros usuarios. Insisto, siempre que el único evento que tengamos marcado como conversión sea la venta o purchase, esto significará exactamente esas ventas. Si no, si tenemos marcadas más eventos como conversiones, evidentemente estas métricas estarán mucho más hinchadas y en este caso es así además. Y a la derecha, finalmente, el total de ingresos, que para mí, lo que os decía, es una de las métricas fundamentales. La tabla es muy interesante y de aquí ya se puede empezar a extraer mucha información. La principal es conocer cuál es el rendimiento que ha tenido cada uno de estos canales. Pensad que en estos canales lo que estamos dividiendo es todos nuestros esfuerzos de marketing, en este caso, todos nuestros esfuerzos de adquisición de usuarios. Y lo que podemos ver es lo efectivos o, digamos, el valor absoluto de lo efectivos que han podido ser en la generación de ingresos en mi negocio, ¿no? Y por tanto, aquí ya puedo empezar a establecer una relación de, bueno, ¿qué esfuerzo me ha costado a mí trabajar este canal? ¿Cuál es el rendimiento que obtengo? Y ya puedo empezar a extraer datos interesantes de si me merece la pena seguir haciendo esos esfuerzos. Pero podemos profundizar un poquito sin tener que irnos a informes personalizados o exploraciones. En estos informes, en estos reportes predefinidos, ya puedo profundizar en información muy interesante y en este caso, como podéis ver aquí, lo que hago es modificar la dimensión principal. En este caso, no necesito quedarme solamente con los grupos de canales predeterminados, sino que puedo trabajar con otras dimensiones, como son, por ejemplo, la de fuente y medio de la sesión o la campaña de la sesión, que ya me va a empezar a dar información un poquito más detallada, ¿no? Porque voy a poder ver, en el caso de estar utilizando la fuente y medio de la sesión, voy a poder ver, pues en medios, por ejemplo, voy a poder ver que estamos hablando de búsqueda orgánica, de campañas de coste por clic. Si estoy ya, fijaros, como ya empezamos a ver ahí en el quinto resultado, ya puedo empezar a ver el rendimiento de campañas de email marketing. Si quiero, y aquí estamos hablando ya fijaros en la parte superior derecha aquí, estamos viendo 10 resultados de 144. Es decir, tenemos 144 combinaciones de fuente medio listadas a la que podemos acceder. El volumen de información ya empieza a ser importante. Pero puedo hacer una cosita que es utilizar el buscador que tengo en la tabla, aquí arriba, meter la keyword, la palabra clave email, y esto lo que va a hacer es sacarme todas aquellas resultados donde el medio coincida con email, o la fuente en este caso, va a afectar a los dos lados, pero habitualmente la palabra email la vamos a tener en el medio. Entonces lo que tenemos ahora es un listado con todos los combinaciones de fuente medio donde una de ellas coincide con email o aparece la palabra email y veo, en este caso, el rendimiento de todas estas campañas de newsletter. Podemos hacerlo todavía de una forma un poco más avanzada, pero ya empiezo a tener información interesante. Y puedo empezar a ver, por ejemplo, datos como os decía antes, las conversiones que ha generado el tráfico de cada una de estas campañas y el total de ingresos que está generando. Ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, la newsletter de noviembre del 2023 pues, generó 7.000 euros de ingresos, mientras que la de septiembre había generado 838. Y luego vamos viendo cómo el resto, curiosamente, hasta enero del 2023, no ha generado ingresos ninguno. En este caso, estos datos que estamos viendo son de la cuenta de demo de Google Analytics, en la que analiza la Google Merchandise Store, que es una tienda de merchandising de Google, de camisetas y bolis y gorras de Google. Entonces, podemos encontrarnos a veces resultados un poco rarunos, ¿no? Pero en este caso puede ser porque estas newsletters que ellos han lanzado pues no tuvieran enlaces a ventas o porque hayan eliminado esos datos por algún motivo de privacidad de la compañía o alguna cosa de esas. Fijaros que puedo hacer una combinación. He estado hablando de que había sustituido en la diapositiva anterior la métrica, o perdón, la dimensión principal, pero es que puedo hacer una combinación de decir, mira, no quiero utilizar una única dimensión, en este caso fuente medio, sino que lo que quiero ver es
como fuente, perdón, como dimensión principal la campaña de la sesión y después, como fuente medio, pues evidentemente utilizarlo como dimensión secundaria, ¿no? Y luego volver a hacer esta búsqueda de email para obtener este informe. Aquí lo que estamos viendo, ya no estamos hablando de la Merch Store, sino que estamos hablando de una cuenta a la que tengo acceso yo. Y fijaros que tenemos, en este caso, esto es una campaña lanzada desde MailerLite. MailerLite, al tener activados los UTMs en sus enlaces, lo que hace es todo el tráfico que llega lo está marcando con la fuente newsletter y con el medio email. Por lo tanto, ya puedo filtrar para encontrar la información de todos los newsletters que he lanzado desde MailerLite. Y en la campaña de la sesión añade el título, el asunto de la campaña que he lanzado, ¿vale? De tal manera que puedo identificar perfectamente el rendimiento de cada uno de esos correos que he enviado. Y aquí podéis ir viendo, pues podremos acceder un poco a lo que os comentaba antes, ¿no? A una serie de métricas. Pues en este caso estamos viendo la parte de usuarios y sesiones, pero si nos fuéramos hacia la derecha podríamos ir viendo el rendimiento que ha tenido las campañas a nivel de generación de ingresos. Me lo guardo de forma privada en este caso. Pero podríamos ver cada uno de los envíos de este newsletter, cuánto dinero ha sido capaz de generar. Vamos a centrarnos un momentito en las campañas de ads, aunque el modo de análisis es muy similar, pero quiero hablaros aquí de otra serie de técnicas, seguimos enfocándonos en los reportes, que pueden ayudaros a profundizar un poquito más en el dato hasta encontrar información que realmente sea accionable o que realmente os permite tomar decisiones, ¿no? Ya hemos visto cómo trabajar un poco en medir el rendimiento a nivel de aperturas y a nivel de interacción con un correo electrónico y el impacto que ha tenido eso en nuestro sitio a nivel de generación de ingresos o incluso también a nivel de interacción dentro del sitio. Con las campañas de ads podemos hacer exactamente lo mismo. Fijaros que en este caso vuelvo a mi informe de adquisición de tráfico con su dimensión principal, un grupo de canales, y lo que hago en este caso es, voy a utilizar un modo para aislar la información que es un poquito diferente, que lo que voy a hacer es utilizar las comparaciones. Habitualmente, la información que se nos muestra en los reportes de Google Analytics 4 afecta a todos los usuarios. Pero yo puedo generar comparaciones y decir, oye, no, solamente quiero analizar a usuarios que cumplan con un determinado patrón. Y en este caso, lo que hago es añadir una comparación, lo podéis hacer a través de este botón con un más que tenéis aquí. Hay, la verdad es que 3 o 4 maneras de hacerlo de manera no simultánea, pero vamos, de manera alternativa. Y en este caso lo que he hecho es hacer una comparación en la que voy a incluir aquel tráfico cuyo medio de la sesión coincida exactamente con CPC. Es decir, el medio tiene que ser publicidad de PPC, ¿no? De pago por clic. Cuando hago esto, obviamente me desaparecen todo el resto de canales que no están relacionados con CPC y me muestra solamente, en este caso, Pay Search y Cross Network, que son los únicos canales CPC o los únicos canales cuyo medio es CPC que están generando tráfico para este sitio. Y aprovecho, meto este emoji con la duda, ahí pensando en qué es Cross Network, porque esto es una pregunta que hace mucha gente. El canal Cross Network lo que hace es recoger todo el tráfico que llega de campañas de publicidad, pero que Google no es capaz de identificar de qué campañas se trata. Quizás porque están utilizando fuentes o medios que no los tiene controlados o por cualquier motivo. Pero cuando no sabe que es publicidad, pero no sabe dónde meterlo, nos lo casca, nos lo mete ahí en Cross Network, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver que es bastante preciso distinguiendo, o muy preciso, distinguiendo entre la publicidad realizada con herramientas de Google, pero cuando no son herramientas de Google, a veces nos podemos encontrar con problemas o con campañas no correctamente medidas que nos las enchufa ahí en Cross Network y tendremos que depurarlas para ver un poquito cuáles son, ¿vale? Fijaros que en el momento que nosotros añadimos esta comparación, y si nos vamos, por ejemplo, modificamos la dimensión principal y nos vamos a dividirla o a segmentar en la tabla por campaña de la sesión, en la parte superior tendremos esa parte, un poquito de esos elementos que nos permiten decidir qué comparaciones son las que queremos tener activas. Y podemos eliminar de las comparaciones la de todos los usuarios del sitio para quedarnos solamente con los datos de usuarios que cumplen con ese criterio que hemos marcado, ¿no? Ahí veis que ahora tenemos, esto es bastante nuevo, tenemos un pequeño interruptor que me permite activar o desactivar el dato de todos los usuarios para simplificar de alguna manera toda la información que se me muestra en la tabla, porque si no va a aparecer la información, digamos, desglosada por los que cumplen la comparación 1 y los que cumplen la comparación 2. De esta manera me elimino de las comparaciones lo de todos los usuarios y me quedo solamente con la parte de usuarios que quiero analizar.
Cuando estamos hablando de campañas, he comentado hace un momento que vamos a encontrarnos con campañas muy bien identificadas, que son todas las relativas a las herramientas publicitarias de Google, pero también todas aquellas que están relacionadas con con herramientas publicitarias de otras plataformas. Si nosotros estamos concentrados en las de Google, vamos a tener una sección dentro del Google Analytics 4, que es esta parte de aquí, que lo marco con esa flecha roja a la izquierda, aquí, que es la sección de publicidad. Aquí nos vamos a encontrar con información, digamos que con el análisis de sesiones directamente enfocadas o especialmente enfocadas en los canales de captación relacionados con publicidad. Y me he concentrado de nuevo en la tabla, porque fijaros que nos recuerda un poco a la tabla de la adquisición de usuarios, pero en este caso las métricas que tenemos sí que están muy directamente enfocadas en estas métricas que estábamos hablando antes de tipo de adquisición de usuarios de pago, ¿no? Vemos que tenemos conversiones, coste publicitario, es decir, lo que nos ha costado la campaña, coste por conversión, total de ingresos que han generado y retorno de la inversión publicitaria. Fijaros que estas son métricas que en muchos casos son métricas calculadas, porque no nos queda más remedio que utilizar algunos valores, hacer un cálculo con ellos y obtener el valor de estas fórmulas por otro lado, pero aquí tenemos muy claro, ¿no? Todas las conversiones o ventas, en el caso que comentábamos antes, el coste publicitario siempre en plataformas que pertenecen a Google, el coste por conversión y el total de ingresos que hemos sido capaces de generar. Y, por supuesto, el retorno de la inversión. Y aunque estamos viendo datos de la Google Merchants Store, os he colocado aquí unos datos de una cuenta de un cliente mío y fijaros cómo en este caso podemos ver información muy interesante. Aquí podemos ver un poco la distribución de publicidad en campañas. Fijaros que han generado 143.000 euros de ingresos en este periodo de análisis, con un coste publicitario de aproximadamente 8.000 euros, y podemos ir analizando el coste por conversión y podemos identificar que tenemos tres canales en los que hemos estado trabajando fundamentalmente con nuestra inversión publicitaria, en este caso Cross Network, es decir, canales que no es capaz de identificar correctamente Google, Pay Search, que serían búsqueda en Google Ads, y Display, que sería la publicidad display dentro de Google Ads también, ¿no? Y fijaros que estamos viendo el coste por conversión, es decir, cuánto nos cuesta que un usuario convierta en nuestros objetivos, ¿no? En este caso, podemos comprobar que dentro de Pay Search el coste por conversión es muy inferior al resto de canales. 0,06 euros para que un usuario converta. Y en la última métrica estamos viendo el retorno de la inversión publicitaria, es decir, la capacidad de generar ingresos que tienen nuestros esfuerzos publicitarios en esos canales, ¿no? Y podemos comprobar cómo tenemos casi un 13% de ROI, de retorno en este caso de ROAS sería, de retorno de la inversión publicitaria, para el tema de Pay Search, ¿no? Y podemos ver que es donde más rinden nuestros esfuerzos. Pues aparentemente, este informe lo que nos está diciendo es que el canal de adquisición de usuarios más efectivo que tenemos es la búsqueda de pago. Sería una conclusión muy rápida. Aunque luego vamos a hablar un poquito de atribución y vamos a ver que esto, en fin, es algo que en algunas ocasiones tenemos que matizar. Aquí estáis viendo precisamente una comparación de modelos. Ya entramos en la parte de atribución. ¿Cómo estamos atribuyendo estas conversiones de las que estábamos hablando? Estábamos hablando en nuestra hipótesis que estábamos trabajando con campañas de email marketing, a la vez estábamos trabajando con campañas de ads, y dentro de esas campañas de ads, pues tenemos, pues como hemos visto hace un momento, Google Ads, en la que estamos haciendo búsqueda y display, red de búsqueda y red de display. Pero cuando un usuario llega a nuestro sitio y compra, puede haber llegado a través de una campaña de ads, pero es probable que ya conociera nuestro sitio de antes. Es decir, que la atribución de la responsabilidad de esa conversión no tiene mucho sentido que se la entreguemos únicamente a un canal, sino que podamos repartirlo entre todos los canales que han formado, todos los puntos de contacto que han formado parte de esa conversión. Es decir, un usuario que nos descubre a través de una campaña en redes sociales, después, como ha estado en nuestro sitio, entra dentro de una campaña de remarketing y nos llega a través de una campaña de búsqueda, y finalmente termina buscándonos en Google para venir a comprar. Hemos tenido 3 puntos de contacto con el usuario. ¿Cómo repartimos la responsabilidad de la atribución, ¿no? Entre esos 3 puntos de contacto? ¿Qué hacemos? ¿Un 33% de la responsabilidad a cada uno? ¿O le damos más importancia al primer canal, que es el que abrió la relación? ¿O al tercer canal, que es el que cierra la relación, el que hace la conversión, ¿no? Pues
Vamos a poder elegir distintos modelos de atribución dentro de Google Analytics 4, ahora lo vamos a ver, y podemos comparar el rendimiento entre ellos para evaluar, en función de cada uno de esas formas de repartir la atribución, cómo se premian o cómo se justifican cada uno de los canales. Fijaros que en esta pantalla estamos viendo el modelo de atribución de último clic frente al modelo de atribución basado en datos. Ahora voy a hablar un poco de la diferencia entre ellos. Pero fijaros cómo los ingresos por canal, los ingresos a los que responsabilizamos cada canal, varían en cada uno de los dos modelos. Y en algunos casos varían en un porcentaje muy importante. Fijaros en el canal de Referral, que son enlaces que provienen de otros sitios web. Habitualmente pueden ser afiliados, por ejemplo, en el caso de un e-commerce. Fijaros como en un caso se le están atribuyendo 6.800 euros de ingresos y en el otro 9.160 euros de ingresos. Es una diferencia bastante importante, simplemente cambiando el modelo de atribución. ¿Cómo se combinan estos canales de adquisición? ¿Cómo trabajan unos con otros? ¿No? Estamos hablando de que no hay un canal de adquisición al que responsabilizar totalmente de la venta, sino que hay un conjunto de canales que trabajan en equipo. Esto lo podemos ver también dentro de estos informes relacionados con publicidad en Google Analytics 4. Y fijaros que tenemos aquí un reporte muy interesante, que es el de las rutas de conversión, en el que vamos a poder ver, vemos ahí tres grupos de canales, vamos a poder ver a la izquierda los puntos de contacto iniciales, a la derecha los puntos de contacto finales y en medio los puntos de contacto medios. ¿Cómo se distribuyen estos canales? Porque podemos encontrarnos, alguien podría pensar que aquí estamos hablando de experiencias de usuario donde ha habido 3 puntos de contacto, pero no es así. El de la izquierda, los puntos de contacto iniciales, lo que está recogiendo es el 25% de todos los canales de adquisición que han tenido que ver con una conversión. El final habla del otro 25% y el del medio de un 50%. De tal manera que si estuviéramos hablando, por ejemplo, pues yo qué sé, de una experiencia que ha tenido 8 puntos de contacto, pues el grupo de la izquierda estaría analizando los 2 primeros, el grupo del medio serían los 4 puntos de contacto intermedios y finalmente los 2 puntos finales estarían dentro del grupo que aparece en la columna de la derecha. Esa es un poco la manera de distribuirlo. Y debajo en el reporte podemos ver las combinaciones de canales que mejor funcionan. Fijaros que está ordenado en este caso por conversiones, entonces podríamos ordenarlo por cualquiera de las otras métricas, pero nos está listando cuáles son las combinaciones que mejor funcionan. Y aquí podemos encontrarnos con combinaciones que vienen un poco de estos puntos de contacto que veíamos antes. Pues, por ejemplo, estamos viendo que el canal directo, por ejemplo, es de los que mejor funciona. Esto tiene mucho sentido, porque al final en tráfico directo se engloba muchísimo más tráfico del que parece inicialmente. Esto es algo que además hay que tratar de minimizar en Google Analytics 4 porque se asigna, pues por ejemplo, todo el tráfico que viene de aplicaciones para dispositivos móviles o el que viene de aplicaciones de mensajería. Todo eso termina en el canal directo y hay gente que piensa que son usuarios que conocen la URL del sitio o que tienen un marcador de favoritos o email, por ejemplo, las firmas de email, por ejemplo, pero no es así. Ahí entra muchísimo más tráfico, por desgracia, que no podemos identificar correctamente en muchos casos. Entonces, por eso siempre va a tener una importancia muy grande en nuestros informes. Pero debajo vamos a poder ir viendo cómo hay algunas combinaciones muy interesantes, ¿no? Vuelvo a un ejemplo práctico, un poquito distinto del de la Google Merchandise Store. Y aquí vamos a poder ver cómo aquí hay una distribución un poquito más curiosa. Esto es una empresa que hace muchísima inversión en publicidad en medios sociales, en redes sociales, y vamos a poder ver cómo tiene muchísima más importancia en la conversión de lo que podríamos pensar inicialmente en cualquier otro sitio. Fijaros que aquí ya de alguna forma se desvela algo que adelantaba antes, ¿no? Que nos está diciendo cuáles son los canales más poderosos, pero obviamente esto está directamente relacionado con el esfuerzo que estoy haciendo en los canales. Cuanto más esfuerzo haga en un canal, pues más representación va a tener, evidentemente, en estos informes. Entonces, hay que buscar un poco un equilibrio entre elegir el modelo de atribución más adecuado que nos permita justificar de una forma realmente eficiente los canales más importantes, no solamente por los esfuerzos que estoy haciendo en esos canales, ¿no? A nivel de pago. Y para ello, tenemos que utilizar los ajustes de atribución de nuestra propiedad de Google Analytics 4. Esto os lo vais a encontrar dentro del botón de administrar de vuestro Google Analytics 4. Ahí lo tenéis marcado con un 1. Dentro de ese administrar nos vamos a la configuración de la propiedad. Dentro de la configuración de la propiedad, la visualización de datos y ahí en los ajustes de atribución.
Y si os fijáis, vamos a tener un desplegable en el que por defecto, esto para cualquier propiedad de Google Analytics 4, vamos a ver que el modelo de atribución por defecto es el de basado en datos. Y hasta hace algún tiempo teníamos una colección de modelos de atribución muy interesantes que, por desgracia, hemos perdido y que ahora solamente se nos ofrecen tres posibilidades, que es basado en datos, último clic y último clic en canales de pago de Google. Este noviembre, casualmente, hace apenas unos días, ha desaparecido los modelos clásicos, como podían ser el modelo de atribución basado en el primer clic, el de decaimiento en el tiempo, el modelo lineal o el modelo basado en la posición, que eran modelos muy interesantes, pero es verdad que estaban un poquito infrautilizados. Ahora mismo tenemos esos básicamente dos, si no estamos hablando de canales de pago de Google, básicamente tenemos dos, que es el último clic, que atribuye toda la responsabilidad de la conversión al último canal en el que el usuario ha hecho clic, o el basado en datos, que es el más interesante, que lo que hace es distribuir la responsabilidad de una manera, utilizando un algoritmo que tiene el propio Google, que lo va modificando en base al comportamiento de nuestros usuarios, de nuestros clientes en este caso, y que va a ir modificando la forma de atribuir en base a las experiencias que va detectando de los clientes, ¿no? Va viendo cómo hay clientes que tienen diferentes puntos de contacto a lo largo del tiempo y va viendo cuáles son las rutas que mejor convierten y va a ir dando a los canales que más se repiten en un orden determinado más una atribución mayor porque considera que tienen una influencia más grande. Entonces, no sabemos exactamente cómo funciona, esto es un poco una caja negra, pero a medida que vamos registrando ventas, que vamos registrando conversiones, este modelo basado en datos va a estar cada vez mejor entrenado y va a ser cada vez más eficiente a la hora o más preciso a la hora de atribuir la responsabilidad a cada canal. Entonces, muy recomendable, salvo que sepáis muy bien lo que estáis haciendo o que estéis trabajando en verticales, en nichos, en sitios donde esté muy claro que la conversión siempre tiene que estar atribuida al último clic porque sean compras muy calientes, del tipo de veo una campaña, hago clic y me lo compro porque es un ofertón, porque es muy barato, porque es una cantidad muy baja que no implica ningún riesgo, cosas de este tipo. O bien trabajamos directamente con el modelo basado en datos que va a ser un poquito más evolucionado y va a ser capaz de atribuir mejor o va a atribuir también a los canales anteriores, ¿no? A los puntos de contacto anteriores. En la parte inferior de esta misma configuración, de esta misma zona de configuración, tenemos la parte de la ventana de conversión, que es algo que no se suele tocar, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en momentos como en el que nos encontramos ahora, ¿no? En la campaña del Black Friday. ¿Por qué? Porque fijaros cómo por defecto las ventanas que estamos trabajando van a ser ventanas relativamente extensas, ¿no? Tenemos los eventos de conversión-adquisición, que son los eventos en los que generamos usuarios en nuestro sitio, en este caso de 30 días, y en el caso de los resto de eventos de conversión, 90 días de ventana de atribución. Es decir, vamos a estar analizando todos los canales o todos los puntos de contacto en esos periodos tan grandes, ¿no? Y son, sin duda, muy grandes para las campañas de Black Friday. Entonces, puede tener sentido en este caso que modifiquemos esta configuración y lo bajemos, por ejemplo, al de los de adquisición a 7 días y el resto de eventos de conversión incluso a 30 días, ¿no? Centrarnos en esta campaña de Black Friday. De cara a Navidad, pues quizá tenga sentido volver a 30 días en los de adquisición y a quizás 60 días los de los eventos de conversión. Esto es algo que va a depender un poco de vuestro negocio. Pero creo que es algo sobre lo que hay que reflexionar por lo menos un momento. Estas dos modificaciones que acabamos de ver, la del modelo de atribución y la de la ventana de conversión, es muy importante tener en cuenta dos detalles. El primero es que el modelo de atribución tiene carácter retroactivo. Es decir, si yo modifico ahora mi modelo de atribución en la propiedad, en Google Analytics 4, y cambio de modelo basado en datos a último clic, ese cambio va a actuar en tiempo real en todos mis informes que van a volver a ser recalculados. Es decir, si yo tenía un informe de adquisición en el que se atribuía unos ingresos a un canal, en el momento que yo cambio el modelo de atribución, todo eso se recalcula y me actualiza esos datos, esas métricas, ¿vale? Por tanto, puedo cambiar mi modelo de atribución ahora o cuando acabe el Black Friday y ver el impacto mediante ese nuevo cambio que he realizado, ver la atribución en base a ese modelo que acabo de definir, pero las ventanas de conversión no tienen carácter retroactivo. Es decir, si yo he medido hasta el final de Black Friday una ventana de 30 días y cuando termino Black Friday digo, quiero analizar exactamente una ventana de conversión de una semana para que se ajuste mejor a mis esfuerzos publicitarios. Y lo cambio,
todos los datos que yo he recogido seguirán interpretando que la ventana era de 30 días y solamente se modificarán a partir del momento en el que lo estoy cambiando. Es decir, hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Por tanto, es algo que tenemos que definir en esta ventana de conversión impepinablemente antes de empezar a analizar el tráfico de nuestras campañas. No después, porque ya no tiene sentido. ¿Vale? Cuidado con la retroactividad de estos ajustes, porque en Google Analytics 4 hay algunos que tienen esta característica más retroactiva y otros no lo tienen. Vamos a hablar un poquito de la conversión. No voy a profundizar mucho, pero sí quiero dejar algunas ideas interesantes. Uno es la parte de análisis de páginas de producto. Dentro del análisis, y antes lo he adelantado un poquito en la introducción de la sesión del webinar, he estado hablando mucho de la parte de experimentación, ¿no? Los periodos de muchas ventas, como Black Friday, son un momento fantástico para experimentar con Test A/B en concreto, porque tienes muchísimo más tráfico y ese tráfico es muy proactivo, como decía antes, ¿no? Así que Black Friday, tan cerca de Navidad, podemos aprovechar el aprendizaje y mejorar nuestras páginas de producto de cara a la campaña navideña. ¿Cómo podemos hacer? Ya sabéis que un test A/B es simplemente un experimento, un tipo de experiencia en el que tenemos dos versiones de un mismo contenido y lo que hacemos es medir el nivel de interacción que genera uno y el nivel de interacción que genera otro, aplicado de manera muy, muy básica, ¿no? Y comparar ambos para saber cuál es mejor. En este caso, en la versión A, es lo que llamaríamos la versión de control, tenemos el estado habitual de mi ficha de producto y en la versión B, la variante, que es como se llama la versión B, lo que tenemos es una diferente descripción corta del artículo, ¿no? Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo se realizan estos test A/B? Hay una parte importante, que es la parte, digamos, mecánica de cómo se hace la distribución de tráfico, porque yo lo que hago es mostrar una parte del tráfico, una versión, a la otra parte del tráfico, otra versión, medir el cumplimiento de objetivos de ambas y contrastar uno con otro. Esa parte mecánica, hay muchos plugins que se pueden utilizar en WordPress para hacerlo. También hay herramientas de terceros como Optimizely, A/B Testing, WWO, por ejemplo. Pero en WordPress tenemos la ventaja de que tenemos un plugin que es Nelio A/B Testing, que ya es una herramienta creada para la experimentación que permite hacernos esta distribución mecánica y luego además nos va a permitir, nos va a ayudar con la parte estadística de análisis de los resultados. No quiero profundizar en esto. Próximamente tendréis un contenido en SiteGround que va a hablar específicamente con detalle de cómo se hace un test A/B, pero básicamente en un test A/B, como podéis ver ahí, podemos probar un montón de cosas, podemos probar diferentes versiones de una página, de una entrada, de cualquier otro custom post type, como por ejemplo un producto de WooCommerce, un titular, hacer un mapa de calor, hacer versiones de diferentes plantillas de contenido, el tema que estamos utilizando. Bueno, ya podéis ver un poco todas las opciones. La configuración es bastante sencilla. Escojo cuál es la versión de control de mi contenido, genero una variante con esta nueva hipótesis de mejora de la conversión que he desarrollado. Por ejemplo, si utilizo una descripción corta en la que menciono las virtudes del producto, en lugar de tener que ir al detalle de la descripción, seré capaz de aumentar mi porcentaje de ventas. Bueno, pues esa hipótesis, ¿cómo la compruebo? Pues con una versión alternativa en la que precisamente haga eso que acabo de mencionar. Eso sería el punto 1. En el punto 2, defino cuál es el objetivo de conversión que va a especificar, que va a definir cuál es la versión ganadora. Normalmente en un e-commerce será la venta, pero pudiera ser también, por ejemplo, el propio acto de añadir al carrito, que eso ya nos sirva para analizar un resultado. Es decir, aquella de las dos versiones que más veces se añada al carrito, obviamente será más llamativa. Y finalmente, en el tercer punto, tenemos la segmentación, que es a qué usuarios quiero enseñarles mi experiencia. Porque yo puedo lanzar un experimento a todos los usuarios que entran en mi sitio y dividir 50-50, 50 control, 50 variante, pero podría escoger solamente un segmento de los usuarios y decir, por ejemplo, que solamente aquellos que llegan desde móvil, o solamente aquellos que llegan desde España, o solamente a usuarios que ya han comprado antes, o, por ejemplo, solamente a usuarios que llegan a través de una campaña concreta de publicidad. Es decir, a todos aquellos que llegan desde email marketing, enseñarles mi test A/B y a los demás no. Una vez que hemos definido todos estos detalles de la experimentación y que lo lanzamos, como os decía antes, Nelio se encarga de toda la parte estadística. No necesito ir a Google Analytics 4, no necesito entender de valores estadísticos que me van a relacionar la cantidad de tráfico que necesito con la significancia del experimento, es decir, si ya tengo suficiente fiabilidad en los resultados. No hay problema. De toda esa parte más compleja, más matemática, más estadística, se encarga el propio Nelio A/B Testing, ofreciéndome
o avisándome de cuándo he alcanzado la suficiente significancia en el experimento y dándome una versión ganadora. Y además podré saber qué ha generado, cuánto ha generado cada una de las versiones. En el caso de un e-commerce, cuál es la versión que más objetivos ha cumplido de venta, en este caso, ¿no? Podemos ir viendo la evolución de cada una de las versiones y finalmente los datos finales para saber cuál es la versión. Y este sistema, esto es muy interesante porque yo durante el Black Friday puedo lanzar varios experimentos de forma simultánea y unificar todo el aprendizaje de esa semana, que he tenido mucho tráfico y por tanto voy a poder hacer experimentos más cortos, porque hay una relación entre el volumen de tráfico y la duración del experimento, y a aplicar todo ese aprendizaje a la campaña de Navidad. Un consejo muy rápido, no lancéis experimentos, varios experimentos sobre la misma ficha de producto, porque entonces no vamos a saber, no vamos a ser capaces de justificar a qué al de esos experimentos se debe la mejora, ¿no? O si se cumple, de alguna forma se valida la hipótesis. Lanzad los experimentos a diferentes productos o que sean a diferentes segmentos, ¿vale? Esto en cuanto a las páginas de producto, que es la principal página donde tenemos la conversión de un e-commerce, pero también podríamos aplicar lo mismo a páginas de aterrizaje o landing pages, porque también en este Black Friday nos vamos a encontrar, o en Navidad, nos vamos a encontrar con muchas ofertas, no solo de productos de e-commerce, sino también de servicios que se venden a través de landing pages. Y aquí, de nuevo, Nelio puede ayudarnos porque tiene una herramienta precisamente, como avanzaba antes, de mapas de calor. Mapas de calor de scroll y mapas de calor de clic, en el que voy a poder ir viendo cuáles son aquellas partes de mi landing page donde el usuario ha fijado más su atención. No solamente el tiempo o por dónde ha pasado en cada uno de esos espacios, sino también cuáles han sido los que han generado más interacciones, ¿no? Y puedo corregir cosas como encontrarme, por ejemplo, con llamadas a la acción en zonas muy frías de la página donde apenas llegan usuarios o espacios donde el usuario hace clic pensando que ahí hay un elemento interactivo importante y quizás no lo es, ¿no? Pues puedo fijarme, puedo ver patrones y ver cómo, en este caso que estamos viendo en pantalla, como el giro, por ejemplo, fijaros cómo tiene muchos más clics el texto descriptivo que el propio botón que tiene el giro, ¿no? Pues ahí quizá deberíamos hacer algún experimento para ver si mejora un poco la interacción o la comprensión de eso que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué el usuario está haciendo clic en ese espacio que no teníamos previsto? Otro sitio donde podemos experimentar son los artículos relacionados u otras listas de productos. Básicamente, haceros a la idea de que esto dentro de un e-commerce, por ejemplo, es una lista de categorías, ¿no? Donde aparece, pues yo que he ido a comprar, pues voy a una boutique a comprar y estoy viendo artículos, por ejemplo, accesorios para hombre. Y tengo ahí pues bolsos, cinturones y gorros y no sé qué. Bueno, pues eso es una lista, una PLP, que llamamos en marketing, página de lista de productos, donde puedo trabajar un poco en el rendimiento. Esto también nos van a ayudar, por supuesto, los mapas de calor, pero también el ver, el analizar el comportamiento del usuario en mi sitio en base a eventos de Google Analytics 4, que ahora vamos a entrar un poco en ellos a partir de lo que es de conocer lo que es el embudo de compra a nivel de distribución de eventos en Google Analytics 4. Y fijaros que un embudo de compra muy clásico sería uno que empieza, puede empezar perfectamente en la home, por supuesto, pero habitualmente los puntos donde comienza la sesión de los usuarios en este tipo de campañas que estábamos viendo antes suelen ser una lista de productos, que como os decía puede ser una categoría, o bien en una página de producto o una landing, que a efectos de análisis para nosotros sería lo mismo, PLP en mi caso, PDP en el segundo. A partir de ahí el usuario bien añade el carrito, bien envía un formulario de correo electrónico, ve el carrito, una vez que el usuario ve el carrito, inicia el proceso de checkout y finalmente compra. Y fijaros cómo a la derecha lo que he colocado es un listado de todos los eventos recomendados de Google Analytics 4 vinculados precisamente a este embudo de compra. Estos son eventos que si yo tengo una instrumentación de Google Analytics 4 correcta hecha en mi sitio, en este caso podría ser una página con WordPress en donde estemos funcionando con WooCommerce, pues si tengo correctamente instrumentado el sitio, podemos hablar si queréis luego un poco más adelante de esto, podremos ir viendo cómo se van disparando estos eventos que aparecen ahí en ese listado de la derecha, vinculados con cada uno de esos puntos de contacto del usuario con mi sitio. Incluso dentro del checkout puedo profundizar un poquito más y ver que dentro del proceso de checkout tengo estos otros 4, ¿no? Que es el inicio del proceso de checkout, el usuario añade la información del envío, el usuario añade la información de pago y finalmente compra, ¿no? ¿Dónde se refleja todo esto? Todo esto podemos reflejarlo en los informes de los embudos de conversión de Google Analytics 4.
Google Analytics 4 tiene, dentro de los informes de ciclo de vida, tiene 2 informes. En los informes de monetización en concreto, tiene 2 reportes relacionados con los embudos de conversión, que no son, vienen ya predefinidos y está muy bien, porque si nosotros estamos cumpliendo con los estándares de Google Analytics 4, vamos a poder ver la información, pero no nos permiten configurarlos, no nos permite entrar en detalle. Para poder configurarlos y ajustarlos exactamente a lo que queremos hacer nosotros o lo que queremos analizar, tenemos que irnos, que es a donde pertenece esta captura, a las exploraciones, que son de alguna forma los informes personalizados de Google Analytics 4. Y dentro de ellos vamos a poder editar, como veis aquí en los pasos, vamos a poder editar cada uno de los pasos que queremos analizar. Y dentro de este modelo que os estaba comentando hace un momento, para mí el primer punto va a ser siempre el View Item List, que es vista de página, vista de lista de productos, esa página de categoría que mencionábamos antes. Entonces podremos generar un embudo en el que estemos hablando en el primer paso de un View Item List, en el segundo paso un view item, que sería una vista de página de producto, siguiente evento, add to cart, view cart, begin checkout, add shipping info, add payment info y finalmente purchase. Y tengo toda una construcción de un embudo relacionado con eventos que puedo, o bien, como vemos aquí, desglosar en base a una dimensión, como podría ser, por ejemplo, la categoría de dispositivo, para que veamos el comportamiento de ese embudo en mobile, en tablet o en escritorio, o incluso generar segmentos, como veis aquí en la lista de la izquierda, donde podemos analizar el tráfico de mi e-commerce proveniente de Estados Unidos, el tráfico de determinada campaña y analizar, por ejemplo, si veo diferencias en el comportamiento en ese embudo entre los usuarios que llegaron desde campañas de email marketing y usuarios que llegaron desde campañas de búsqueda, por ejemplo, ¿no? de Google Ads, y ver si hay alguna diferencia en el rendimiento del embudo para esos usuarios, que pueden tener naturalezas muy distintas. No nos da tiempo a entrar en todo esto, pero es una propuesta interesante para un webinar futuro, el trabajo con las exploraciones, ¿no? El trabajo con esta herramienta de exploraciones de informes personalizados. En todo caso, como antes comentaba con Wilkins, en el enlace que tenéis debajo tenéis el curso de analítica con SiteGround, tenemos una lección específicamente detallando un poco cómo es el comportamiento, cómo es el funcionamiento de las exploraciones y podréis ver un poco cómo generar estos embudos. Quiero cerrar antes de las preguntas con una reflexión interesante, con una frase que seguramente habéis oído todos y todas, que es: lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es obvio, ¿no? Es muy importante que midamos para poder trabajar en la mejora de nuestro negocio. Esta frase la dijo William Thomson, que es el inventor de la escala de temperaturas Kelvin, es un físico y matemático de finales del siglo XIX. Pero Lord Kelvin, siempre hemos extraído esta frase como una cita de él, pero en realidad esta cita pertenece a un párrafo en el que había 3 citas, en la que abría la cita diciendo lo que no se define no se puede medir y cerraba la cita con lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, aquí la clave no está solo en medir, sino que lo importante primero es definir qué es lo que queremos medir. Fijaros que hemos estado hablando de un proceso en el que han entrado un montón de elementos en juego y sería muy importante saber en cuál de ellos queremos centrarnos para profundizar lo suficiente. Una vez que sabemos qué es lo que queremos analizar, medimos y finalmente, con las conclusiones de ese análisis, mejoramos. Es decir, hace una semana deberíamos haber definido, esta semana de Black Friday vamos a medir y la campaña siguiente, la de Navidad, vamos a mejorar lo que hemos aprendido durante el Black Friday. ¿Vale? En realidad es un conjunto de tres acciones: definir, medir y mejorar. No nos podemos quedar solamente con la parte de medir. Si os ha gustado, os ha parecido interesante lo que hemos estado viendo hoy y la perspectiva un poco de aplicación práctica de lo que nos ofrecen las herramientas de analítica, hablo de mucho de estas cosas en mi libro, en Negocios Online Data Driver Marketing, que lo podéis encontrar en Amazon y en muchas librerías, y entro en detalle en muchos procesos de análisis muy concretos de lo que hemos visto a lo largo de la sesión. Así que, por mi parte, en cuanto a la presentación de las diapos, esto es todo, y si quieres, Wilkins, pasamos ahora con alguna preguntilla que se pueda haber generado por ahí. Estás muteado, Wilkins? Novato. Error de novato. Tenemos varias preguntas. De hecho, una es una que esperaba en cuanto has empezado a hablar de las herramientas. Y es que nos pregunta Laura Cabrera, ¿cuál plataforma de email marketing te parece la mejor o más completa? Yo sé que has mencionado MailerLite, MailChimp, le puedes dar una respuesta.
tengo que decir que para mí, ahora mismo, esto es como las compañías telefónicas. Vas cambiando y, bueno, mentira, yo en la mía estoy muy contento desde hace muchos años. Pero es muy habitual que sea el tipo de servicio en el que vas migrando, porque van evolucionando mucho a lo largo del tiempo y, y van cambiando mucho las funcionalidades. Y luego hay una cosa muy chula en cuanto a las plataformas de email marketing, es que cuando son muy nuevas, la tasa de identificación como spam es más baja y luego a medida que hay mucha gente que está haciendo spam desde ellas, sube la identificación de spam como proveedor de email marketing de cara a Google, ¿no? Por eso pienso que herramientas, por ejemplo, como el servicio de email marketing de SiteGround es muy interesante porque no tiene ese problema de identificación de servicio de email marketing propiamente de cara a sobre todo al Gmail, ¿no? Pero en mi caso, ahora mismo, a nivel de herramienta, digamos, más o menos avanzada en cuanto a automatizaciones, a mí me gusta bastante MailerLite. No es la mejor, no pienso que sea la mejor, pero a mí me gusta bastante por dos cosas. Primero, porque es bastante equilibrada en cuanto a precio y funcionalidades de automatizaciones. No es nada del otro mundo, pero podemos generar flujos de automatización bastante interesantes. El creador visual de emails es suficientemente completo y quedan emails muy chulos. Y luego a nivel de diseño visual, la verdad es que me resulta muy cómodo. Y yo me he vuelto un poco pejiguero en los últimos años y me gusta utilizar herramientas que dé gusto utilizar, ¿no? Que sean, no sé, que sean agradables a la vista. Creo que es un valor importante. Genial. Eh, Solo para añadir, cuando nos preguntan por plugins o cosas así, cuál es el mejor, evidentemente todo el mundo tiene su preferencia, pero muchas veces es lo que se adapta a lo que necesitas. A lo mejor necesitas un email marketing súper básico y con eso te funciona, con lo cual eso es cada uno, pero bueno, ya sabéis, MailerLite, lo dejaremos el enlace en el vídeo para que lo podáis ver cuando veáis la repetición del vídeo. Y tenemos aquí otra pregunta que es que nos dice Andrés Fabián Santos que hay algún vídeo en donde se explique cómo etiquetar el evento de conversión de Google Ads con Google Tag Manager y o Analytics. Sí, lo tienes en el curso de Google Analytics, perdón, de analítica para negocios de SiteGround. Tienes precisamente una lección en la que explico cómo se hace el etiquetado desde Google Tag Manager. Ahí vas a aprender no solamente a etiquetar un evento de conversión, sino prácticamente cualquier evento de tu sitio. Evidentemente no todos los eventos del mundo, pero sí por lo menos cuál es la metodología básica y va a ser bastante sencillo que lo consigas hacer. Pero los eventos de conversión en concreto son bastante simples. En todo caso, si estamos hablando de sitios en los que estamos midiendo la conversión, un poco centrarnos en el core básicamente de la sesión de hoy, de e-commerce en WordPress con WooCommerce, que es el caso más habitual, hay un plugin que se llama GTM for WordPress, que lo que hace es conectar nuestro WordPress con Google Tag Manager. Lo que hace es lanzar en nuestro sitio eventos en la capa de datos, en el data layer, que sea capaz de identificar Google Tag Manager y que desde allí podamos enviar a Google Analytics 4. Y si no tenemos algo muy raro configurado en WooCommerce, vamos a ser capaces de, y digo muy raro, quiero decir que no estemos utilizando plugins muy personalizados o temas un poco raros. Vamos a conseguir que la conexión entre Google Analytics 4 y los eventos relacionados con mi e-commerce, prácticamente la inmensa mayoría estén correctamente configurados en Tag Manager y estemos enviando esa información a Google Analytics 4. Vale, perfecto. Tenemos dos más, yo creo que pueden ser bastante cortillas, así que bueno. Tenemos una más que es nos la envía Carlos, y es de cara a Black Friday. Quería haber complementado las campañas con un tipo de audiencia que existía y que permitía mostrar mi campaña de display a clientes que habían estado físicamente en mi tienda o en las de la competencia. Ahora soy incapaz de encontrarla en Google Analytics 4 o igual lo han retirado, si conoces algo de este tipo. Si lo han quitado o está de otra forma. Que permitía la campaña de display a clientes que habían estado físicamente en mi tienda o las campañas o las de la competencia. No estoy seguro de que esto sea una audiencia generada con Google Analytics 4, porque implicaría, bueno, podría ser, pero implicaría un tipo de identificación de usuarios. Piensa que estamos hablando de tiendas físicas. Claro, ¿cómo podemos reflejar en Google Analytics 4 la presencia física de un usuario en mi tienda, ¿no? Estos tienen más, normalmente, este tipo de campañas de remarketing han estado más vinculadas con campañas en Facebook Ads, porque Facebook tiene este sistema un poco de geolocalización de la aplicación de Facebook del móvil y lo hace por cercanía. Pero todo esto ha cambiado mucho en los últimos años por todos los temas de privacidad de los usuarios, ¿no? De que, digamos que antes se podían hacer muchas cosas que ahora ya no se pueden hacer y que cada vez se van a poder hacer menos. Entonces, es probable que
estés ahí mezclando una cosa con otra, por lo menos hasta donde yo me puedo hacer una idea, y que se tratara más de una campaña dentro de Facebook Ads. ¿Se puede hacer esto de vincular a Google Analytics 4 la presencia física de un usuario o cualquier interacción fuera de Internet con Google Analytics 4? Para eso se utiliza un protocolo de comunicación que se llama el protocolo de medición, que lo que hace es enviar a Google Analytics 4 un evento que podemos lanzar simplemente desde una herramienta de gestión de clientes, como puede ser un TPV, en una tienda física, y que automáticamente se envíe un evento a Google Analytics 4. Pero fijaros que en este caso ya tendría que identificar personalmente el email o algo de ese usuario para luego poder hacer remarketing. Es un poco... la verdad es que no conozco, no me suena, se podrían hacer cosas, pero no me suena que fuera una funcionalidad abierta directamente que se ofreciera desde Google Analytics. Genial. Tenemos una que a lo mejor es un poco por la tangente, que nos la envía Cristian Medina desde Boston, y es ¿cuál sería el mejor programador para redes sociales? Si conoces alguno o utilizas. Bueno, a mí va otra vez como un poco por gustos, y en este caso tengo que volver a hablar de que el tema del diseño, la verdad es que me convence bastante. Precisamente es un producto español y quiero decir que tiene buen soporte en español y eso a mí me parece una ventaja, que es Metricool. Metricool es una herramienta muy asequible a nivel de precio, desde mi opinión, tiene también sus cuentas gratuitas y permite hacer cosas bastante interesantes. A mí me gustaba mucho las listas que tiene de publicación, que lo que te permite es generar un montón de contenidos directamente en una hoja de cálculo, en un Excel, y vincularlos con las redes sociales donde quiero lanzarlos, programarlos, ¿no? Y que se generen autolistas, además, es decir, que vayan rotando y que no tengas que estar alimentándolos de manera continua, ¿no? Si combinas eso con una acción un poquito más personalizada en la publicación de contenidos, una parte más personal además de la autolista, pues creo que es bastante interesante. Y a mí Metricool siempre me ha parecido muy interesante, tiene buen soporte, actualizan con mucha frecuencia, hacen cosas nuevas, buscan soluciones a los problemas. Me parece que es una buena herramienta. Yo fui en su momento muy usuario de HotSuite, que ya perdí totalmente la pista a HotSuite porque me pegaron una subida de precio de 4 veces lo que estaba pagando y les dije que me retiraba. En nuestro caso hemos incluso utilizado SEMrush, que es bastante bueno y bueno, eso es cada uno con sus gustos, pero ya te digo, Metricool, como recomienda Pablo, y hay otras herramientas que hay ahora mismo bastante populares. Esto es muy importante probarlas, porque Sí. muchas veces necesitamos una funcionalidad muy concreta, que en una funciona mejor que en otra, y casi todas tienen servicio gratuito básico, por lo cual Sí, o incluso trials. Y ya la última pregunta que tenemos por aquí, que es de David Tavares, que nos pregunta qué diferencia existe entre la métrica Stickiness y la de retención, si son métricas relevantes para una tienda online. Sinceramente no tengo ni idea de qué métrica es Stickiness, Stickiness, sí. no lo sé, no sé qué quiere decir, o sea, me puedo imaginar lo que significa, pero no la conozco. Y es muy importante en las métricas, hay veces que solo con el nombre no es suficiente, porque una misma métrica, una métrica que tiene el mismo nombre en diferentes plataformas, por ejemplo, lo que puede ser fijaros, algo tan básico como un usuario en Google Universal Analytics, en Google Analytics 4 o en HubSpot, por ejemplo, son tres métricas absolutamente distintas. No absolutamente distintas, evidentemente reflejan un visitante, ¿no? Pero se mide de una forma muy distinta. Es una nueva de GA4. Pues en la versión en español, no sé cómo se llama, pero ahora mismo no me suena. Stickiness. Índice de adherencia del producto. Parece Ni ser. idea. Ni Stickiness idea. ratio. Os reconozco que no la conozco, pero retención, en todo caso, si es lo que acabas de definir, está claro que Stickiness tiene que ver con un parámetro, digamos, una métrica que hace referencia al alcance de ítem o artículo, es decir, al producto, mientras que la retención es una métrica que hace referencia a los usuarios, a la capacidad que tenemos de retener usuarios. Es decir, si es eso, sería una propiedad de producto y en el otro caso estaríamos hablando de una propiedad de usuario. Pero no la conozco, entonces me puedo estar pillando los dos perfectamente. Por lo que veo aquí después de una rápida consulta en Google, parece ser que es una métrica en relación a los usuarios activos diarios y los usuarios activos mensuales. Está más enfocada, que nos corrija Vale. David, No sé, que a lo pues mejor de está retención. enfocada a las aplicaciones de móvil, podría ser, por ejemplo. Puede ser. Los En todo usuarios caso, estarán en los informes de retención. Los informes de retención de Google Analytics 4 no digamos que son un poco la parte más, no sé si más compleja, pero sí más avanzada de la herramienta, que habla un poco de la recurrencia, ¿no? De la capacidad que tenemos de generar o de aumentar la frecuencia de visita de nuestros usuarios, que son divididos en cortes de usuarios,
que en principio una corte de usuarios no es más que un grupo de usuarios con una característica en común, pero para Google Analytics 4 esa característica es el día en el que fue capturado ese usuario, ¿no? En el que se generó ese usuario en nuestro sitio. Y lo que hace es analizar conjuntos de usuarios con esa característica común. Y normalmente lo que hace es precisamente hablar un poco de, cuando habla de la retención, habla de la capacidad que tenemos de que el usuario visite periódicamente nuestro sitio a lo largo del tiempo. Que sea un usuario activo. Para que sea un usuario activo tiene que visitar el sitio, pues depende de si estamos hablando de una recurrencia diaria, mensual o semanal, ¿no? Que suele ser un poco, ahí depende un poco de la naturaleza del producto que vendemos. Pero no puedo entrar en más detalle porque no la conozco, lo siento. Genial. Nos ha hecho una pregunta en el chat, Cristian, de la cámara para redes sociales, pero veo que Nilo ya le ha respondido con la Sony ZV-1, con lo cual, más que Nilo, los demás no podemos decir mucho más, ¿eh? No sé si tú tienes una cámara en especial, Pablo, que usas para retransmitir, pero yo básicamente uso la del Mac, con lo cual no puedo opinar. ¿Como webcam, queréis decir? Sí, Sí, dicen para redes sociales. Alguna y cámara para redes sociales. a mí me encanta la del gato, la cámara del gato me parece que es una cámara estupenda. Mira, es la que tengo aquí puesta. No me acuerdo ahora cómo se llama la cámara, pero bueno, la del gato La del siempre gato. Sí, son productos siempre que están muy chulos, así que me Genial. gusta. Si os parece que es algo, me conocéis en persona y es algo medianamente parecido, pues esta es la cámara que estoy usando. Genial. Pues yo creo que ya no tenemos más preguntas. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, por la lección. Si hay alguien que tenga alguna pregunta más, puede dejar en Twitter directamente, @Pablo Moratinos. Lo tenéis por allí, le podéis seguir el canal de SiteGround y mañana tendremos el vídeo. Y cualquier pregunta la dejáis en los comentarios y yo se la transmito a Pablo para que os conteste. Sin más, tendremos un webinar el mes que viene de preguntas y respuestas, el día 12 de diciembre. Os enviaremos, evidentemente, si nos habéis dado permiso para que os enviemos correos y os avisemos, os avisaremos. Si no, estar atentos a nuestras redes sociales y muchas gracias a todos por asistir en directo y nos vemos en el siguiente webinar. Pablo, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente. A vosotros un placer. Chao, gracias.